Hermanos, buenos días. Pueden sentarse. Gracias. Estamos en Hechos, el capítulo 4. Y vamos a continuar con lo que venimos desarrollando. Antes de comenzar la temática de hoy, voy a orar. Padre, bueno, te doy gracias por permitirnos otra vez este privilegio, el privilegio de cantar para ti, el privilegio de estar congregados en tu nombre, haciendo lo que solamente aquellos que han sido redimidos por tu sangre podemos hacer de manera verdadera y en espíritu, Señor. Gracias porque tú conoces lo que hay en nuestro corazón, tú sabes cómo sale lo que sale de nuestros labios. Y te damos gracias porque en este lugar, Señor, tú debes ser el único digno de toda alabanza, de todo reconocimiento, de toda gloria. Ayúdanos, Señor, a tener disposición interna y aún externa de humillación ante ti, ante lo que eres y lo que haces a nuestro favor, para que podamos, Señor, rendir tributo, rendir culto en espíritu y en verdad, como tú lo demandas en tu palabra. Y gracias porque tenemos el privilegio también de leer tu palabra, de escuchar la lectura de ella, y más aún, Señor, de tener la osadía de analizarla, de interpretarla. Y lo hacemos porque tu Espíritu Santo, Señor, es el maestro de la iglesia, y Él está en nosotros, y Él nos guiará a toda la verdad. Rogamos que esa labor de Él en estos momentos, Señor, no encuentre obstáculo de parte alguna en nosotros, Señor, sino que con mansedumbre recibamos tu palabra, y que por la guía de tu Espíritu Santo esa palabra pueda ser vida en nosotros. Te pido esto dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, quiero recordar lo que estamos en el capítulo 4 para que lo que ya hemos visto, para que continuemos el tema y tengamos con precisión lo que el Señor nos permite leer, y en nuestra capacidad humana hacemos el esfuerzo por entender, pero que como hemos orado, el Espíritu Santo, siendo nuestro Maestro, Él se encarga de dar a cada uno el entendimiento necesario en lo que respecta a nuestra necesidad. En el capítulo 4, entonces quiero recordar, el capítulo 4 ya comienza aquí lo que es evidenciarse la problemática en el contexto del grupo de la iglesia, y es una problemática que comienza de ataques desde afuera, y como en todos los contextos, eso fue algo que Cristo anticipó. En el mundo tendréis aflicción, de manera particular cada uno de nosotros, o como iglesia vamos a tener persecución en el mundo donde estamos, vamos a tener padecimiento de muchas maneras, y las razones pueden ser por ser hijos de Dios, o las razones pueden ser por andar violentando lo que Dios dice en su palabra como hijos de Dios. Él dice que nosotros recibimos beneficio espiritual, somos bienaventurados cuando por causa de Él somos perseguidos o padecemos sufrimiento. Eso es benéfico. Pero en el otro contexto es algo que añade aflicción extra cuando sufrimos por el pecado. El pecado trae sus consecuencias, pero aún
el hecho de que estamos infringiendo lo que Dios dice, ahí trae un pecado extra. Pero aquí vemos a dos apóstoles, vamos a decir, y en el contexto hay un grupo de creyentes detrás de esos apóstoles, que ellos están dispuestos a padecer lo que sea necesario con tal de hacer lo que Dios les llamó a hacer. Y tenemos aquí, podemos decir en el capítulo 4, lo que es la perseverancia en el testimonio a pesar de la persecución. Eso trata el capítulo 4, la perseverancia en el testimonio a pesar de la persecución, porque ellos permanecen a pesar de todos los ataques que se van a venir, y de aquí comienzan los ataques. Después va a haber dificultades que se van a generar o se engendran desde dentro del grupo de la iglesia, porque va a haber dificultad en todos los contextos, y todo eso en cumplimiento a lo que Cristo dijo. Eso no va a ser algo aparte o extra de lo que Dios tiene planificado, como ahí mismo ellos van a tener reconocimiento de esto. Pero si recordamos la escena, estamos aquí donde están dos apóstoles que son considerados por estas personas como personas iletradas o personas del vulgo, es decir, que son unas personas menospreciadas por los líderes religiosos ahí, por los que tienen la autoridad y la autonomía en muchos contextos. Podía ser contexto político, podía ser contexto social o podía ser contexto religioso, pero de manera particular y especial está en el contexto religioso, están los más cabezones, están los dirigentes, los gobernantes, los que determinan las doctrinas, los que determinan el funcionamiento, la fe y las normas de costumbre que el pueblo de Israel debería tener. Ellos están ahí y están enfrente, tienen al frente dos pescadores que ellos mismos lo identifican y dicen que son personas que no han pasado de pronto por ninguna escuela rabínica para recibir entrenamiento sobre la ley, sobre la Torá, y ponerse a enseñar como lo estaban haciendo en ese momento. Y están enfrentando a los que manejan toda la información, que tienen todos los datos, supuestamente los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos aquellos que estaban dedicados a conducir al pueblo de Israel en el contexto religioso, y eso incluye todo, porque en el contexto del pueblo de Israel el aspecto religioso maneja todo, porque es la palabra de Dios y esa incluye todos los contextos, el contexto educativo, social, político, todo era incluido en la ley. Y los que están ahí están enfrentando a dos personas que, según el criterio de ellos, no son las personas indicadas para estar haciendo lo que están haciendo, y van a demandar algún tipo de razón o respuesta de parte de ellos por qué están haciendo eso, en el poder de quién o en el nombre de quién. Es decir, están preguntando: ¿ustedes de cuál línea rabínica son? ¿De cuál de esos rabí grandes entre nosotros? O de pronto pudieran extenderse hasta en el contexto de la ley, si pensando en Abraham, pensando en Moisés, con la autoridad de quién, porque los que estaban ahí, ellos tenían una autoridad delegada para enseñar, y esto porque están enseñando. De todas maneras, en el contexto donde se está dando, se están confrontando dos personas que son insignificantes para aquello contra vamos a decir, 71 que hacen parte del Sanedrín, los más capacitados, contra dos allá. Sin embargo, no tienen cómo debatir las cosas, sin embargo, no tienen cómo contrarrestar lo que ellos están haciendo y lo que ellos están diciendo. Y en el contexto lo que está sucediendo es que ellos están diciendo: esto que sucedió no lo hace hombre, esto lo hace Dios. Es decir, que Jesús, al que ustedes mataron, ese es el Hijo de Dios, y ustedes no lo quieren reconocer como Hijo de Dios. Y se desarrolla en ese contexto esto, donde ellos están dispuestos, ellos están tan convencidos del asunto, de lo que están haciendo, que aquí no importa si nos matan, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entendiendo que Él les dijo: ustedes van a hacer esto y van a padecer por esto, que es lo que a veces uno quiere evitar. Entonces, en ese contexto, miren lo que sucede ahora, y voy a leer aquí el texto.
Entonces, voy a leer el versículo 13 al 17. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahí quedamos el domingo pasado. El contexto ya lo tenemos. Vamos a los énfasis. Entonces, aquí va a hacer referencia a el grupo de el Sanedrín que tienen a estas personas al frente, y van a hacer ellos entonces, estas personas, los líderes religiosos, viendo el de nuevo, y eso habla de la libertad con que ellos hablaban, de la seguridad, la confianza que ellos tenían para hacer lo que estaban haciendo cuando eran identificados como personas que en algunos piensan que no sabían ni leer ni escribir, pero ese no es el asunto, porque sí sabían leer y escribir, pero no lo reconocían como personas aptas para estar haciendo lo que estaban haciendo. Sin embargo, tenían una capacidad, una libertad para hacer lo que estaban haciendo, que estas personas estaban confundidas. Y cuando ellos, el énfasis viendo ellos, oye, pero si ellos son esto y miren lo que está pasando, ellos están confundidos y tienen su temor, porque el pueblo estaba viendo las evidencias de que ellos están presentándose como dicen que son, en el nombre de quién son, y las evidencias están ahí y no pueden hacer nada en contra. Entonces, viendo de nuevo, y la otra cosa, sabiendo, estos estuvieron con Jesús. O sea, el rabino con quienes ellos estuvieron, aunque ellos tampoco reconocían a Jesús como un rabino, pero estoy hablando de los líderes religiosos, pero aquí están dos discípulos, dos apóstoles que están en nombre de aquel que sí lo reconocían como maestro, el maestro, y ellos estaban haciendo lo que su maestro hizo en su momento, y tenía, es decir, que el poder, la capacidad del maestro de ellos, que era Jesús, ahorita estaba en ellos, y eso fue dado por el mismo Cristo. Recuerden que Cristo le dijo, llamó a los 12 y le dio autoridad sobre los demonios, y le dio autoridad para hacer milagros y una cantidad de cosas, y ellos tienen esa autoridad, y es lo que estamos diciendo, que lo están haciendo no en poder propio, en nombre propio, sino en el nombre de Cristo, quien les dio esa autoridad. Aquí hay un reconocimiento de algunas evidencias de que ellos tienen una capacidad en la forma de expresarlo, aunque no aparentan ser lo que están haciendo. Hay otra cosa, es que ellos lo identifican como seguidores de Cristo. Y la otra cosa es que sucedió algo, hay una señal que corrobora algo en esas personas, y esa señal tiene que venir de parte de Dios. Como a Cristo mismo le dijeron, tú tienes que ser hijo de Dios, o vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Aquí está, es decir, se está dando todo lo que se dio con Cristo, se está dando con los apóstoles, y en otro contexto vamos a mirar esos detalles. Pero seguimos, ellos están haciendo el análisis de la situación, viendo de nuevo, sabiendo que era del vulgo, y dice que ellos se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que están haciendo los líderes religiosos en ese momento. La otra cosa que yo veo, viendo que el hombre que había sido sanado estaba ahí de pie, entonces ellos no podían decir nada en contra. Oye, sí, lo que ellos dicen que están, porque ahí está la prueba. Ahora, eso era una señal que autentificaba a los apóstoles, y más adelante daremos un resumen de eso
no hoy, para que tengamos claridad en el contexto del oficio de los apóstoles y lo que estaba sucediendo en la tarea de ellos en particular, y qué era lo que sucedía en el contexto de los que no eran apóstoles. Pero continuamos. Entonces, cuando ellos hacen ese análisis y ven la situación, dice aquí, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y ellos se sentaron ahí a conferenciar, los 71 ahí. ¿Qué haremos con estos hombres? Y la razón, hay una señal manifiesta hecha por ellos, que sí corrobora, porque se le ha dicho que el Mesías que viene va a ser esto y esto otro, y este Mesías le dio autoridad a ellos, y están haciendo lo que él mismo hacía, es decir, que sí es el Hijo de Dios. Es la conclusión a la cual ellos deberían llegar. Es la conclusión a la cual ellos deberían llegar. Sí están en el nombre del Mesías, y sí ese que decían que era el Mesías porque él levantó muertos, él hizo esto y esto otro. Ahora sus discípulos están haciendo lo mismo en el nombre de él. Llegar a la conclusión entonces, sí, verdaderamente, ese es el Hijo de Dios. Y en todo el contexto, ese es el énfasis de los apóstoles, que ellos entiendan que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Ellos, dice ahí, que lo que estaba sucediendo, eso lo sabía toda Jerusalén. ¿Y qué decían ellos? Esto no lo podemos negar. No le podemos negar a la gente, oye, ese que está ahí de pie, él nunca ha estado lisiado. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía más de 40 años y todos sabían. Entonces era algo innegable. La otra cosa, entonces lo que ellos planifican, los líderes religiosos, sin embargo, ¿qué dice ahí? Amenacémosles para que no hablen en ese nombre. Aquí lo que necesitamos es que se detengan de hablar en el nombre de Jesús. Que hagan de pronto, que hablen de otras cosas aquí, o que hagan otras cuestiones aquí en el templo, pero que no hablen. ¿Cuál es el temor entonces? Para que no se divulgue más entre el pueblo. La cosa se estaba extendiendo, y eso es lo que estamos viendo. En un momento 3.000, después hay 5.000 varones, y de aquí más adelante, después de este discurso, se habla de más personas. Sigue el asunto. Y les intimidaron que en ninguna manera, las dos cosas que ellos vienen haciendo, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, no estén proclamando, porque más anteriormente dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ustedes están diciendo y hablan de Abraham, de nuestro padre Abraham, y hablan de Moisés, por quien vino la ley, pero no, aquí llegó el Mesías, que va por encima de Abraham y va por encima de Moisés. Y en este es el que hay salvación. Pero que ellos decían, no, la ley, es más adelante, como vamos a seguir, si Dios así lo permite, muchos de estos, aún dentro de la iglesia, todavía están agarrados, no, que los que están creyendo que son cuando entran, porque ahorita mismo estamos en el contexto de Jerusalén, no se han salido de Jerusalén. El contexto son judíos, pero cuando salgan a los gentiles, estos judíos van a pretender, oye, están creyendo los gentiles, ellos deben circuncidarse, deben guardar la ley. Entonces, ¿a quién están acudiendo? A Moisés. Dicen, no, pero ya vino aquel que Moisés mismo dijo, va a venir un profeta que es mayor que yo. Y si es mayor que yo, lo que dice después Juan, que la ley vino con Moisés, pero la gracia y la verdad con el Señor Jesucristo. Pero después llegamos en eso. Pero ¿qué quieren ellos? Como literalmente dice, intimidarlos, que no hablen, que no enseñen en el nombre de Jesús. Sigue el asunto aquí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Aquí la cosa no es que hago yo o que haces tú, o que hacen ustedes aquí o nosotros aquí, sino estamos direccionados por Dios. Ustedes juzguen el asunto. Y él tiene razón a decir eso. Mire, les hemos dado evidencia de lo que dijeron los profetas. Les hemos dado evidencia de lo que han dicho los salmistas, lo que está escrito, y ustedes no lo quieren entender. Pero dice, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban convencidos
de que Dios los estaba direccionando. Eso es un contexto, y como podemos decir, estos apóstoles como unos profetas, así como los profetas en la antigüedad, estaban hablando en el nombre de Dios y la gente no lo quería recibir. Cuando se presentaban ante los reyes, a muchos hasta los mataban. Pero el profeta tenía que decirle el asunto, porque Dios le había mandado que dijera eso. El rey podía desecharlo. Ellos están haciendo aquí lo mismo. Continuamos. La razón es que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y ellos con Cristo tuvieron todos los detalles. ¿Qué hacen entonces el grupo de los religiosos aquí? Los líderes religiosos. Ellos entonces, sin embargo, les amenazaron y les soltaron. Ellos no hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El término ahí que se usa, milagro, es el término que más adelante se traduce como señal, y debería ser señal, porque el énfasis es una señal de que autenticaba a los apóstoles como enviados de Dios. El término mejor es señal. De pronto en otras traducciones lo van a dejar como señal, porque es una autenticación. Era algo que decía en realidad. Recuerdan que a Cristo le decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, haz señal que nos diga que eso solamente lo puede hacer alguien que viene en el nombre de Dios o Dios mismo, porque humanamente no se puede hacer. Y si lo hace, certifica que sí viene de Dios. Y esto es lo que está pasando aquí. Aquí viene el detalle entonces. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y dice que ellos contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y es interesante que ellos no se sienten intimidados ante los sacerdotes, los principales sacerdotes, ante las autoridades. No se sienten intimidados. Ellos no están avergonzados, no están intimidados, no se sienten con miedo. ¿Por qué? Porque ellos están bajo control del Espíritu Santo y ahí se anulan todas esas cosas. Y ellos llegan acá y llegan en contento. Ellos están felices de lo que está sucediendo. Sigue el texto. Entonces estas personas que están allá, los suyos, es decir, ellos, habiendo oído, dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Y aquí inicia entonces lo que es una oración. Y nosotros podemos, en ese sentido aquí, pensar cómo oraba la iglesia en sus comienzos, cómo oraban ellos. Y la clave de la oración aquí es una oración donde se reconoce y se establece la soberanía de Dios. Así oraba la iglesia primitiva. Ellos no estaban sino reconociendo: tú eres el dueño de todo, tú eres el que manda aquí, yo vengo humildemente a prostrarme. Hay algunos que llegan a hacerle demandas y exigencias y a darle órdenes que le haga, y aún a decretar que él va a hacer esto. No, la iglesia en su comienzo reconoció: Dios es soberano. Y nosotros no podemos tener ningún tipo de altivez ante las situaciones que enfrentemos. Y es interesante porque el hecho de que es soberano está reconociendo: oye, esto que está pasando y que nos están persiguiendo y nos van a perseguir, eso es un plan de Él. Porque Él puede cambiar esas cosas, pero parece que eso lo tiene planificado de esa manera. Y la lucha nuestra siempre es que Dios cambie las cosas, como insistimos muchas veces. Y otra vez, ninguna de las cosas que sucede por casualidad, ni es un gol que le metieron al Señor. Por eso usted no diga: esto se pudo haber evitado. Nada de lo que ha pasado se pudo haber evitado. Porque si se podía haber evitado, entonces fue algo que se metió
en el plan de Dios y él no lo tenía. Nada se puede evitar si Dios es soberano. Miren cómo se presenta el texto. ¿Cómo se evidencia el reconocimiento de la soberanía de Dios? En primer lugar, aquí se evidencia por el reconocimiento de su carácter o de su nombre. Comienzan a decir ellos: soberano Señor. Y eso es un término que se traduce como soberano Señor. Ese es un término, en el Nuevo Testamento se usa este término que a veces se traduce como amo, como Señor o como soberano. Y es usado más en el contexto humano que en el contexto divino. En el contexto divino se usa como 5 veces, 3 veces para referirse a Dios Padre y 2 veces para referirse a Jesucristo. Pero es el término que conocemos hoy, en el contexto nuestro, como el término déspota. Lo único que en el contexto nuestro es un término que se usa en un contexto negativo. Pero en el contexto cuando esa palabra se usó, el uso primordial era de alguien que era el dueño de algo y él tenía la autonomía de eso que le pertenecía. No tenía que abusar, pero más adelante comenzaron, en el contexto del uso humano, eran abusivos. Pero en el contexto de Dios no tiene que abusar. Él no abusa. Pero el significado es que Él es el dueño de todo. Y como dueño de todo, tiene la autoridad para hacer lo que quiere con lo que es suyo. Y eso es lo que ellos están reconociendo ahí en ese momento. Él es un déspota, pero que no abusa, sino que lo hace todo en justicia. No como los otros en el contexto humano. Y viene el detalle, el segundo detalle aquí. Ellos reconocen la soberanía de Dios en su obra. Tú eres el Dios que hiciste. Y si tú hiciste, ¿de quién es? Es tuyo. Una oración y todo es un reconocimiento primero. Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de mí. Y lo que quieras hacer conmigo, así no me guste, está bien hecho. Pero es lo que nos cuesta a nosotros reconocerlo. Porque algunos piensan que aún si le pedimos de cierta manera, si le lloramos, si ayunamos y tal cosa, de pronto Él va a cambiar lo que tiene planificado conmigo y me va a dar otra cosa. No existe tal poder que cambie el plan de Dios. Y usted siga haciéndolo, siga intentándolo. Pero yo le aconsejo que descanse en su soberanía y acuda en lo que están diciendo los textos bíblicos y no lo que a veces se promociona extra bíblicamente. Porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Él va a reconocer aquí, ellos reconocen, tú eres el dueño de todo, y lo dice 2 veces. Eres el Dios que hizo cielos, tierra, mar y todo lo que hay en cielo, tierra y mar. Todo lo que hay en el cielo, todos los ángeles, todo lo que hay en la tierra, todos los hombres, todo lo que hay en el mar, donde haya existencia, todo, del diablo, de los demonios, de los reyes, Él es el dueño de todo. Así oraba la iglesia en sus comienzos. Esos son los genes nuestros. Esos son los genes de la iglesia. De allá que venimos nosotros. Personas que reconocían que Dios es el dueño y el Señor, el soberano, el que controla todas las cosas. Y que nosotros lo que deberíamos hacer es humillarnos ante Él para que Él manifieste su misericordia, porque no hay otra forma. La otra cosa ahí que evidencia que esa es una oración que reconoce la soberanía de Dios es la palabra profética.
Si Él es soberano, Él tiene todo organizado, todo planificado. Entonces hay cosas que Él escribió y dice: esto va a pasar en tal época. ¿Por qué dice que va a pasar en tal época? Porque Él es el soberano y Él dijo que eso va a pasar y lo diseñó así, y así va a pasar. Se le ocurrió en un momento darnos esta información para que sepamos algunos detalles de lo que Él tiene planificado hacer. Y eso es todo. La profecía es eso. La profecía es que Dios nos da algunos detalles del plan que Él tiene. Y hoy están sucediendo cosas que no están escritas en algo que nosotros leemos, pero que en el plan de Él, ahí están narradas. Lo que está pasando ahora aquí, en cualquier contexto. Solamente que no tenemos un documento que nos dé lo que está pasando ahora, cómo se trata de esto aquí. Pero en el plan de Él, eso está escrito. Y dice entonces: tú eres el Dios que dijiste. Y viene la pregunta: ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y habla entonces de los grupos, gentes y pueblos. Y cuando dice: ¿por qué se amotinan? Y el énfasis de eso es como cuando ustedes ven a un toro o un caballo así resoplando y relinchando y mostrando y haciendo las patas así, como mostrando su ímpetu. O el toro cuando está así y mostrando arrogancia. Y él dice: ¿por qué muestran tanta arrogancia la gente aquí? Si anteriormente está diciendo: si yo fui el que los hice. ¿Y por qué están planificando? Es que están diciendo: ustedes están haciendo este plan cuando yo tengo un plan, y eso que están haciendo es algo vano, es decir, que eso no tiene sentido, eso no se va a dar. El plan que nosotros hagamos de estar sometidos a lo que Dios tiene planificado. Y no es porque queramos hacerlo, es que así no lo haga, es así. Dios no hace nada que no sea su voluntad. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Después se reunieron, va a hablar entonces de manera específica. Primero habla de los grupos, gentes y pueblos. Después va a hablar de los que dirigen a esas gentes y a sus pueblos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Todos estos se están juntando porque quieren otra cosa y no quieren reconocer lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y van en contra de Dios, y van en contra de aquel que el Señor mandó, que es el ungido. Y ahí viene entonces el reconocimiento de estas personas aquí. Y ellos dicen: bueno, sí, esto fue porque ahí los versículos 25 y 26 es la cita de un salmo donde David dijo: mire, esto va a pasar, se va a levantar la gente en contra de Dios y en contra de aquel que Él va a mandar, pero vanamente, porque tienen pretensiones que no van a lograr. Y viene entonces aquí la interpretación: porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad, ¿quiénes? Herodes. ¿Quién era? El rey entre los judíos. Entonces, rey. El otro, Pilato, Poncio Pilato, que era el gobernador, el procurador entre los romanos. Y esos eran los dos que manejaban ahí el asunto, hablando de gobernadores y reyes. Y dice que ellos se reunieron, los de Poncio Pilato, que era gentil, los gentiles, y el pueblo de Israel, todos estos. Y dice ahí: contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Primero cita el salmo y después dice: así como se dice allá, así se dio. Y todo que argumento bíblico, y todo está evidenciando que la soberanía de Dios, es decir, estamos reconociendo que tú eres soberano porque tú dijiste esto, y literalmente aquí se cumplió lo que tú dijiste. Intentaron cambiar la cosa y no pudieron. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene diseñado y organizado, eso no lo va a cambiar nadie. Pero la oración de ellos es a alguien que es soberano. Y lo más interesante aquí,
estos se reunieron para acabar contigo, pero en realidad el plan tuyo era que se reunieran para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían que antes determinado. Ellos estaban ya planificando acabar con el Mesías, pero Dios había planificado que se reunieran para que hicieran lo que Él tenía planificado que se llevara a cabo. ¿Usted cree que lo que está pasando ahora es diferente? Ni con usted en particular, ni con esta nación, ni con el mundo. La misma historia es, solamente que no está escrita así como está escrita esto aquí. Dios sigue siendo soberano, y si nosotros somos sus hijos, deberíamos identificarlo como tal y asumirlo como tal, porque nos vamos a sentir siempre defraudados pensando que vamos a cambiar las cosas. Eso no se cambia si está planificado por el Señor. Estamos llamados a hacer las cosas como Él dice en su palabra y no de otra manera, porque como Él dice en su palabra, está sujeto a lo que es su plan soberano. Pero aquí, otra vez, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Lo próximo aquí viene la petición. Entonces, si esto es así, entonces ahora, y lo identifica primero como Señor, otra vez otro término, tú eres el dueño, y después va a decir, concede a tus siervos, y mira la posición de la oración, tú eres el dueño de todo, tú eres el Señor. Nosotros somos unos esclavos, porque literalmente es esclavo, somos unos esclavos, y los esclavos no tienen derechos, solamente tienen deberes. La ventaja con nosotros como esclavos es que tenemos un Señor tan bondadoso que jamás nos va a poner a hacer cosas que sea perjudicial. Es el único Señor que trata bien a sus esclavos en todos los contextos. Pero miren el reconocimiento ahí. Ellos están haciendo, después que reconocen que Dios es esto, esto y esto otro, y van a los textos bíblicos diciendo que tú eres esto y todo lo que está pasando, entonces comienzan a pedir, y tú eres nuestro Señor, y según su criterio van a pedir. Pero miren lo que sucede aquí. Y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas, mira sus amenazas. Ellos no están pidiendo venganza. Señor, haz que baje el fuego del cielo y los consuma. Haz que se abra la tierra como lo hacía en el Antiguo Testamento. Él dice, Señor, mira sus amenazas. Y la otra petición es, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y miren esas dos peticiones ahí. Mira, y es interesante, porque independientemente de las condiciones en las cuales nosotros estemos, la iglesia en sus inicios no le daba dirección a Dios sobre qué hacer. Ponían sus necesidades delante de Él. Y en otra parte dice, sean conocidas vuestras peticiones. Hoy en día uno a veces direcciona a Dios. Señor, oro por fulano de tal que va a entrar en una cirugía, haz que el médico coja esto así y haga así y tal cosa. Direccionamos como si Dios no supiera qué es lo que tiene que hacer. Ellos solo dicen que mira sus amenazas, tú sabes, nos están amenazando y tenemos temor, podemos decir. Y después dice, pero lo que tú vas a hacer es encargarte de aquellos que me están persiguiendo. Encárgate de esos que están planeando cosas en mi contra. Y dame a mi fuerza para que a pesar de esas amenazas, yo siga firme en tu camino, yo sea firme en ti, que eso es lo que están pidiendo. Encárgate tú de lo que está allá. Yo no sé qué vas a hacer tú con ellos. No sé si tú lo vas a desaparecer, si lo vas le vas a cambiar el corazón para que no me vayan a atacar. No sé qué vas a hacer. Encárgate tú de ellos. Eso es lo que están diciendo.
Y la otra cosa, y a nosotros, danos fuerza, danos ánimo para permanecer firmes en nuestro testimonio. Porque nos van a perseguir por mostrarnos fieles a ti. Encárgate tú de esas cosas, pero que nosotros no dejemos de ser fieles a ti. Es lo que está diciendo en la oración. Y la otra cosa aquí, dice, mientras extiendes. Y aquí, ellos no están pidiendo que él haga cosas. Ellos están asumiendo que Dios viene haciendo y va a seguir haciendo esto. Tú te vas a encárgate o mira las amenazas que nos tienen, porque estamos hablando en tu nombre. Danos a nosotros fuerza para hablar en tu nombre a pesar de esas amenazas, que no nos atemoricemos, que sigamos firmes. Y lo que tú vienes haciendo, mientras estás haciendo eso, extendiendo tu mano para que se hagan. Ellos me están diciendo, Señor, haz milagros, ahí se habla de sanidades, señales y prodigios. Ellos te dicen, Señor, y haz milagros entre nosotros y haz señales. No está diciendo eso. Está diciendo, mientras extiendes tus manos para que se hagan. ¿Por qué? Porque los apóstoles, mientras estaban haciendo sus cosas, Dios los iba usando haciendo eso. Y todo esto porque estamos en las manos de Cristo, mediante el nombre, como hemos dicho, porque estamos controlados por el carácter de Cristo. Y si estoy controlado por el carácter de Cristo, Él va a hacer lo que Él se ha trazado a hacer. Continuamos aquí. Cuando hubieron orado, voy a ir aquí al texto que tengo. Cuando hubieron orado, y aquí vemos la respuesta, parte de la respuesta que están pidiendo, porque ellos están pidiendo por un lado que Dios los proteja, y habla ahí de que mientras tú estás haciendo señales, prodigios y sanidades, y concédenos a nosotros de nuevo. Pero aquí hay un detalle. Cuando hubieron orado, dice, el lugar tembló. No dice que temblaron ellos, porque hay algunos que hasta se basan en estos textos cuando hay personas que dicen que los toma el Espíritu y comienzan a temblar. Ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo pone a temblar a ninguna persona así. Solamente lo pone a temblar de miedo, hablando de los creyentes, de miedo hacia Él. En el Nuevo Testamento hay evidencia de que cuando las personas eran poseídas por demonios, sí, temblaban, pero jamás de que el Espíritu Santo ponga a temblar a ninguna persona. Cuando el Espíritu Santo llega es para dar de nuevo y seguridad, confianza, para hablar con libertad y mostrarnos como hijos de Dios en cualquier parte, sin temor de nada ni de nadie. Eso hace el Espíritu Santo. Ese es el control del Espíritu Santo. Por eso enfatizo aquí, cuando hubieron orado, el lugar tembló. No temblaron ellos. Digamos que temblaron ellos porque el lugar tembló. Pero no es un temblor de ellos, sino del lugar. Y eso es una de las señales de que sí, Dios está con nosotros. Miren lo que está sucediendo. Y la otra cosa que se da ahí es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Y cuando están llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Hablan con de nuevo la palabra de Dios. No tengo miedo, no tengo temor de hablar de las Escrituras en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia, de identificarme como hijo de Dios y actuar como tal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está llenando. Y después voy a hablar aquí la multitud de los que habían creído. Vienen estos detalles. Tenían una naturaleza, un carácter entre ellos. Eso era algo que estaba en cada uno de ellos y se veía en conjunto. Eso estaba ahí. Y viene este artículo ahí, un corazón y un alma.
Esos son los genes de la iglesia. ¿Y cómo se evidenciaba eso? Ninguno decía ser propio suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Habla primero de la multitud y después habla de cada uno. ¿Cómo se evidenciaba? Dice que todos o la multitud era una sola. Eso habla de la unanimidad. Y después, ¿cómo se evidenciaba? En que cualquiera de ellos que tenía una necesidad y fulano tenía cómo suplirla, eso no tenía ni que pedirlo, él podía ir y cogerlo. Y el otro lo veía llevarse eso. Si se lo lleva porque lo está necesitando, no me lo está robando. Esos son los genes de la iglesia. Después ustedes van a ver en todas las cartas que eso trasciende, porque ahí más adelante dice que eso lo repartían según la necesidad, y ve más adelante compartiendo con lo que parece necesidad. Eso es dicho en muchos aspectos más adelante. De manera rápida, otra vez, y con gran poder, ¿quiénes? Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y la otra cosa, que había abundante gracia entre todos ellos. Todos ellos tenían una armonía y había un estado anímico bien especial que los llevaba a actuar de manera libre a favor de los demás. Y los apóstoles, que eran los que estaban dando el frente en otros contextos, ellos eran respaldados con las señales que los autentificaban como apóstoles. Y sigue el texto: así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían, traían el precio de lo vendido. ¿Qué otra cosa hacían? Ponían ese precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y lo que había ya se repartía según la necesidad. Y es como si él estuviera narrando aquí. El escritor está todo haciendo una narración de lo que está sucediendo ya en la iglesia primitiva, y dice: así que entre esos primeros hermanos no había necesitado, porque habían algunos, los que tenían sus casas, ellos las vendían, y eso se lo llevaban allá a los apóstoles. Y digamos aquí, versículo 26, por ejemplo, ahí estaba uno que se llamaba José. A este los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Este era un levita, un judío que nació allá en Chipre. Él, como tenía una heredad, ¿y qué era lo que hacían allá con heredad? Los que poseían heredad, él tenía una heredad. Entonces está poniendo el ejemplo que pasaba. Eso allá las vendían, entonces él la vendió. ¿Qué hacen allá? Traían el precio, este trajo el precio, y lo otro lo ponían en los pies de los apóstoles. Este lo puso a los pies de los apóstoles, y ella se encargaba. El que está haciendo la narración está diciendo: aquí hay una armonía en este pueblo que es la base de la estabilidad de la iglesia. Hagamos la comparación. ¿Estamos lejos? ¿Estamos lejos? Los ambientes religiosos nos han alejado de la verdad bíblica. Y hasta ahora no hemos encontrado ahí que ellos están en un culto. Hasta ahora no los hemos encontrado en un culto, que están cantando y haciendo oración. No. Porque la iglesia es relación. La iglesia no son cultos. Somos miembros que nos vamos edificando según la actividad propia de cada uno de ellos, y según la necesidad que tenemos nos vamos supliendo. Y no estamos diciendo, es lo que están diciendo los textos, porque cualquiera puede decir que uno está inventando aquí cosas, es lo que están diciendo los textos. Pero
como cada uno de nosotros, al creer en Cristo, entramos a una iglesia y asumimos las costumbres de la iglesia, creemos que eso es la iglesia, pero eso no es la iglesia según el Nuevo Testamento. Y nos toca reestructurar eso, a no ser que decidamos seguir en el contexto religioso en el cual nos hemos levantado y acostumbrado. Y no queramos el denuedo que ellos tuvieron. Hermanos, voy a orar que el Señor nos ayude, según lo que nos permite entender, a tener inclinación hacia su verdad. Padre amado, te doy gracias por permitirnos otra vez revisar un texto de tu palabra. Y tú conoces lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro ser. Ayúdanos de manera particular a cada uno y como congregación, Señor, a ser consecuentes con lo que tú nos permites aprender de tu palabra, y que cada día que pasa, Señor, podamos evidenciar lo que tú dices en tu palabra con todos los acondicionamientos que debemos hacer, salvando la distancia de 2000 siglos de tiempo en que tu iglesia nació y el tiempo en el cual estamos nosotros, pero que tengamos esa orientación de unanimidad, como ahí se refleja, que tengamos la orientación de ayuda mutua, como ahí se refleja, y que tengamos sobre todo el reconocimiento pleno de que tú eres soberano y nosotros debemos estar humillados ante tu soberanía. Guíanos según tu plan a experimentar lo que es vida de iglesia más allá de lo que son ritos religiosos. Te lo pido dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca en su palabra.